Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablarles un poco sobre dispositivos intrauterinos y endoceptivos. Nuestro equipo de trabajo está compuesto por Laura Sofía Benavides, María Isabel López y quien les habla, Alexa Abbas. Bien, para iniciar, vamos a dar una pequeña introducción sobre el DIU, que es el dispositivo intrauterino. Este es un método anticonceptivo eficaz, duradero, fácil de usar y además de esto es un método reversible. Este se trata de una pequeña estructura de plástico y flexible que es insertada dentro de la cavidad uterina. Este dispositivo brinda protección anticonceptiva a largo plazo y además de esto, digamos, es un método anticonceptivo muy seguro, razón por la cual en el mundo alrededor de 160 millones de mujeres lo usan. En la actualidad se usa más por el tema de que ya se han hecho diferentes estudios que han demostrado que su utilización es segura, ya que hace muchos años se dejó de usar por la misma razón. Habían muchas complicaciones asociadas al uso de este, pero debido a las numerosas modificaciones que se le han hecho con el objetivo de mejorar, actualmente se utiliza demasiado. Hablemos un poco de qué está conformado este, este método anticonceptivo, digamos, en su estructura. La mayoría de los DIU están formados por una estructura de plástico y digamos, lo acompaña algo que lo denominan vástago vertical, que es aquel que está rodeando el hilo de cobre, y lo acompañan también dos ramas horizontales que según la estructura del DIU pueden ser rectas o pueden ser curvas. En el otro extremo del vástago, al final, encontramos dos pequeños hilos. Estos hilos son los encargados de servir como guías para el DIU, digamos, para guiarnos en el control periódico que se le realice y también para su extracción. Y las dos pequeñas ramas que están al extremo del DIU son ramas que contienen sulfato de bario que nos ayudan a que sean visibles en las radiografías para poder realizarles un control adecuado. Respecto a su clasificación, la clasificación general está encargada de, digamos, dos líneas grandes, que son el DIU medicado con cobre, que tiene una duración de alrededor de 10 a 12 años, y el DIU con progestágeno, o también denominado SIU, que significa Sistema de Liberación Intrauterino, que estos ya son sistemas que ya es un sistema anticonceptivo que lo que hace es liberar hormonas, que ya mucho más adelante les explicaremos bien cada uno. Dentro de los dispositivos intrauterinos medicados con cobre encontramos diferentes marcas y numerosos métodos, pero digamos que los más conocidos son la T de cobre, que es el más utilizado porque es el método que se utiliza para planificación familiar. El más conocido es la T de cobre 380, que es el que más se utiliza y se considera que tiene una eficacia muy alta. Y este método tiene una vida útil alrededor de 8 años. Este método se aconseja en mujeres que tengan por lo menos un hijo, dicen más que todo en la literatura. Otra clasificación, otro subtipo de estos es el 7 de cobre, que se denomina 7 por su estructura. Este es óptimo para cuellos, digamos, estrechos o deformados por su estructura que hace que sea mucho más fácil de introducir. Y tenemos otro que es el multiload, que este es un tipo que contiene una punta roma que facilita la inserción y evita el daño del útero. Y también es ideal para mujeres que tengan un cuello uterino pequeño. Se caracteriza por tener brazos flexibles que nos permiten, digamos, mejorar el posicionamiento en la cavidad uterina. En el otro grupo grande encontramos los de liberación hormonal. Aquí encontramos bastantes, vamos a nombrarles unos de los
de los que son como más conocidos. Tenemos uno que se llama Mirena, son dispositivos hormonales, otro Quilena, Yaides, que son dispositivos que más adelante les explicaremos cada uno cómo es su funcionamiento. El DIU. El dispositivo intrauterino o DIU es un pequeño objeto flexible en forma de T. Se coloca dentro del útero para prevenir el embarazo. Evita que los espermatozoides se unan con el óvulo. Existen dos tipos principales de DIU: los que contienen cobre, los que liberan hormona. Bien, respecto al mecanismo de acción, el mecanismo de acción de los dispositivos intrauterinos se ha estudiado bastante, pero digamos que hay como tres clasificaciones grandes en las que se denomina cómo funcionan estos. La primera es los cambios en el moco cervical. Esto se produce a nivel del cérvix. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Los iones de cobre producen ciertos cambios en el moco cervical que forman o que generan un moco hostil que evita que los espermatozoides asciendan al útero. Digamos que este es un mecanismo de acción de ellos. Y también se ha demostrado una inhibición de la motilidad espermática. ¿Qué produce aquí? Digamos que el cobre actúa directamente sobre los espermatozoides y lo que nos van a generar son cambios en ellos. Ya cambios o también alteración en la capacitación de los espermatozoides y en su activación, que son dos cosas fundamentales que necesitamos para que los espermatozoides funcionen adecuadamente. Entonces, al sufrir este cambio, el óvulo no llega a ser fecundado. Entonces, son unas de los mecanismos que suceden aquí. Otro es el efecto espermicida. Aquí lo que hace, digamos, el cobre es crear como un ecosistema desfavorable para la implantación de los espermatozoides en el óvulo. Entonces, aquí hay un cambio en el moco cervical, también se produce una reacción inflamatoria al tener, digamos, como un objeto extraño dentro de la cavidad uterina, entonces empieza a generar una reacción inflamatoria que hace que hayan cambios en el moco, en la estructura y que los espermatozoides no lleguen a realizar su función como tal. Hablando un poco sobre la eficacia anticonceptiva, el DIU es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces según las estadísticas y la literatura. Se cree que con el uso correcto hay en 100 mujeres un embarazo o incluso ninguno. Con el uso habitual del dispositivo, se cree que hay entre 1 a 3 embarazos por cada 100 mujeres. La duración del efecto anticonceptivo siempre va a depender de cuál estamos usando. Entonces, hay una duración aproximada, digamos, en los que son de liberación hormonal de 3 años y en los dispositivos que ya son medicados con cobre entre 10 a 12 años. Como les nombraba anteriormente, en la T de cobre 380, que es la que más se utiliza por la planificación familiar, se cree que es uno de los de la eficacia más alta. Por eso son de los que se utilizan y están más o menos entre 10 a 12 años su eficacia. Efectividad. La efectividad del DIU es del 95 al 99%. La posibilidad de falla depende de una colocación inadecuada y de que la mujer no acuda a sus revisiones oportunamente. En resumen, este es un método anticonceptivo altamente efectivo. Es importante acudir al médico para que indique si es el método más conveniente. Recuerda, el DIU no protege contra enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Bueno, respecto a la recuperación de la fertilidad, al retirar el DIU, la reacción inflamatoria que éste estaba generando desaparece rápidamente. Por eso la fertilidad se recupera sin demora. Entonces, la tasa de embarazo en estas mujeres después de usar el método es muy alta. Entonces, es un método que se recupera la fertilidad muy fácilmente y muy rápidamente. Y
En la literatura nos dicen que no es necesario hacer un descanso del DIU antes de intentar buscar la gestación. Entonces, la fertilidad se recupera rápido. Como lo dijeron en el video, respecto a la protección contra infecciones de transmisión sexual o VIH, el DIU no ofrece ninguna protección contra el VIH ni contra ninguna otra infección de transmisión sexual, entonces es algo que debemos tenerlo presente y como sabemos, tratar de poner métodos de barrera como puede ser el uso del preservativo para prevenir todo esto. ¿Quién puede y quién no puede usar este método? En general, la mayoría de las mujeres pueden utilizar el DIU como método anticonceptivo. Incluso puede ser usado de manera segura y efectiva en pacientes que tengan condiciones como hipertensión, tabaquismo, mujeres que estén lactando, mujeres que tengan migraña. Entonces, es un método que se puede utilizar. Dado, digamos que el efecto secundario más importante del dispositivo intrauterino es el aumento del sangrado menstrual. Por eso, en aquellas mujeres que habitualmente tengan menstruaciones muy altas o niveles muy bajos de hemoglobina, se debe tratar de evitar el uso de este método anticonceptivo y sería mejor tratar de hacer otra o tratar de obtener otro método, o si ya no se puede ninguno, tendría que llevarse un control muy constante sobre el sangrado de la mujer y también si llega a presentar anemia. También este método anticonceptivo es seguro en las adolescentes, aunque la posibilidad de embarazo, de expulsión y de extracción por sangrado o por dolor es más alto en mujeres menores de 20 años o mujeres que no hayan tenido ningún hijo aún. Entonces, más sin embargo, el hecho de no tener hijos o de nuliparidad, o sea, se considera y se estudia y se niega de que sea un hecho de que a todas las mujeres que no tengan hijos no sea seguro usarlo. Más sin embargo, sí se debe de prevenir. También hay que tener en cuenta que aquellas mujeres que sean susceptibles a infecciones o aquellas mujeres que estén en tratamientos quimioterápicos, de quimioterapia, perdón, o pacientes inmunosuprimidas, se debe de tener mejor, digamos, como evaluar la situación entre usarlo o no por las mismas razones. Hablemos un poco sobre las ventajas y las desventajas de este dispositivo. Entonces, dentro de las ventajas encontramos alta efectividad anticonceptiva, como les nombré anteriormente. Es un método reversible de forma inmediata y que recuperamos súper fácil la fertilidad. Es una anticoncepción duradera de entre 3 a 12 años, según el dispositivo. Hay baja posibilidad de falla por error de la usuaria. Esto quiere decir que muchas veces el DIU no depende de la usuaria, sino ya de cómo su cuerpo lo reciba y de qué manera esté, digamos que sus mecanismos de acción estén funcionando correctamente. Esto también es un anticonceptivo que no interrelaciona con medicaciones, entonces es una ventaja. Dentro de las desventajas, vamos a encontrar los efectos adversos frecuentes, que es mayor sangrado menstrual, que es el efecto secundario más frecuente, goteo intermenstrual y cólicos durante la menstruación. El riesgo es infrecuente, más sin embargo hay que tenerlo en cuenta. Hay riesgo de expulsión o riesgo de perforación uterina durante la colocación. Entonces, deben tenerse en cuenta estas desventajas a la hora de tomar la decisión de utilizar este método. Ventajas. El DIU de cobre no altera los niveles hormonales de la mujer. El DIU hormonal reduce el dolor y el flujo menstrual. No afectan la fertilidad a largo plazo. Esta se recupera al poco tiempo de retirarlos. Desventajas. No protegen contra enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Existen ciertas contraindicaciones para su uso, por lo que es importante acudir al médico para que indique si este es el método anticonceptivo más conveniente.
Pueden aumentar el riesgo de un embarazo fuera del útero llamado ectópico. Durante los primeros meses de uso pueden generar cólicos fuertes y dolores pélvicos, de espalda o menstruales. Es posible que con el DIU de cobre aumente la cantidad y duración del sangrado menstrual. Es posible que con el DIU hormonal se presenten náuseas, mareos, dolor de mamas o aumento de peso. Bueno, respecto a los criterios de elegibilidad, hay situaciones en las que no se recomienda el uso del DIU, dentro de las cuales encontramos un embarazo, perdón, que la paciente esté entre las 48 o 4 semanas después del parto. Es una situación en la que no se recomienda. También pacientes con cáncer de ovario, pacientes con infecciones de transmisión sexual, pacientes con LES, con trombocitopenia severa, son pacientes que debemos tener en cuenta para, para no recomendarle o como para prevenirnos de que no usen este método anticonceptivo en estas situaciones. Con las contraindicaciones absolutas encontramos el embarazo confirmado o sospecha de embarazo, está totalmente contraindicado. Pacientes que hayan tenido un aborto o posaborto séptico también lo denominan, está contraindicado. Pacientes con hemorragia vaginal no diagnosticada, pacientes con cáncer cervical, pacientes con cáncer endometrial, pacientes que tengan miomas uterinos y que nos distorsionen la cavidad uterina, está contraindicado, pacientes que tengan anormalidades anatómicas que también nos distorsionen la cavidad, entonces son pacientes a los que no se les, mejor dicho, a los que está contraindicado, y aquellos pacientes que tengan alergia al cobre. Unos puntos clave para llevarnos en la mente: el DIU medicado con cobre son los más utilizados actualmente. Entre los modelos, el más utilizado es la T de cobre 380, que es la que se utiliza para planificación familiar. El cobre actúa directamente sobre los espermatozoides, como vimos en el mecanismo de acción, cambiando sus formas y haciendo que se pierdan las funciones esenciales para que puedan ser fecundados. Y también puede ser indicado en forma segura a la mayoría de las mujeres. Bueno, en cuanto a administración del método, Ale se salió de la presentación. Bueno, en cuanto a la administración del método, siguiente. Bueno, al momento de la inserción vamos a tener en cuenta que en la mayoría de las pacientes o de las mujeres que decidan tener este método se puede colocar en cualquier momento, siempre y cuando haya una certeza de que la paciente no se encuentre embarazada, como lo mencionamos anteriormente. También una colocación adecuada va a ser un paso fundamental para la prevención de algunas complicaciones, y también tenemos que tener en cuenta que este debe ser colocado por un profesional de la salud que esté pues adecuadamente capacitado para hacer esto. Siguiente, por favor. Bueno, cuando vamos
a comenzar o a insertar el dispositivo intrauterino. Si la paciente se encuentra durante los primeros días de ciclo, es decir, durante su menstruación, en este punto va a haber una, si bien, pues como lo mencioné, se puede insertar en cualquier momento del ciclo, siempre y cuando pues exista la certeza de que la paciente no esté embarazada, este se va a recomendar que su colocación sea durante el sangrado menstrual, debido a que en este punto hay seguridad de ausencia de embarazo, como también hay mayor facilidad para la inserción debido a que el istmo cervical tiene un mayor diámetro y también mayor elasticidad. Y el sangrado post-inserción, que se puede presentar en algunos casos, se va a ver enmascarado por el sangrado menstrual, por lo cual pues no va a preocupar a la paciente. Y tenemos que tener en cuenta, como lo mencionamos, que en pacientes no digestas este procedimiento puede ser más dificultoso debido a que puede haber una estrechez cervical. Por lo tanto, en estos casos puede ser necesaria la dilatación cervical con bujías de Egar número 2 y 3. Siguiente, por favor. Bueno, si el método es durante el resto del ciclo menstrual, se lo puede hacer en cualquier momento, pues siempre y cuando, como lo hemos mencionado, pues haya una certeza de que la paciente no se encuentre embarazada. Si se va a realizar el cambio desde otro método, este se puede hacer inmediatamente, siempre y cuando se haya estado utilizando el método de una manera correcta, o si también pues existe certeza de que la paciente no se encuentra embarazada. Y no se necesita esperar para que haya una siguiente menstruación, ni tampoco se necesita un método que esté respaldando o un método de respaldo. Durante el puerperio o la lactancia se puede hacer dentro de las 48 horas posparto, y si pasaron más de 48 horas, por lo menos se debe hacer en las posteriores 4 semanas. Y si se ha reiniciado sus menstruaciones, se debe colocar, como lo mencioné anteriormente, en cuanto a las indicaciones durante el ciclo menstrual. En cuanto a un posaborto, si se lo realiza, si hay un aborto del primero y segundo trimestre que no haya evidencia de infección, este se lo puede realizar inmediatamente dentro de las 12 días posteriores pues al evento. Si pasaron más de 12 días, este se puede colocar en cualquier momento, pero si existe una certeza de que la paciente no está embarazada, pues como lo hemos mencionado, ya que esto es una contraindicación. Si hubo un aborto séptico, esto se debe postergar su colocación hasta que la paciente haya completado pues su tratamiento correspondiente. Y también debemos ayudar a elegir a la paciente un método para que pues, sea utilizado por ella. En cuanto a la colocación de este dispositivo luego de un aborto del segundo trimestre, se debe tener en cuenta que se requiere de un entrenamiento específico. Y si no se tiene este entrenamiento, se debe postergar su colocación hasta por lo menos 4 semanas después de este evento. Uso correcto. El DIU puede contener un hilo de cobre o un depósito con hormona. El que contiene cobre tiene una eficacia de 10 años. El que libera una pequeña cantidad de hormona tiene una eficacia de 5 años. Inhibe la ovulación y engrosa la mucosa cervical, impidiendo el paso de los espermatozoides al útero. Es necesario acudir al ginecólogo para su aplicación. Se puede colocar en cualquier día del mes. Sin embargo, hay quien recomienda hacerlo a la mitad del ciclo menstrual, cuando el cuello del útero está más dilatado. El DIU de cobre tiene una eficacia inmediata. El hormonal también.
si se coloca dentro de los 7 días después del comienzo del periodo menstrual. Si se colocó en otro momento, se recomienda utilizar durante la primera semana una protección adicional, como el condón. Es importante realizar una visita al médico para su revisión después del primer periodo menstrual y por lo menos cada año, hasta completar su efectividad. Si el DIU es expulsado, la mujer debe ir de inmediato a que el médico la revise. Solo debe extraerlo un médico. Una vez extraído, se puede insertar uno nuevo o cambiar a otro método anticonceptivo. Bueno, vamos a tener en cuenta algunas recomendaciones. Siguiente, por favor. Como son establecer un vínculo entre el profesional de la salud y la paciente para que haya una comunicación, ya que esto nos va a contribuir a que haya una mejor adherencia a este método. Se debe iniciar o es recomendable iniciar la consulta hablando sobre los intereses o inquietudes o dudas que puedan tener las pacientes, ya que esto también pues, nos va a ayudar a afianzar este vínculo de médico-paciente. Y todas estas inquietudes también que a veces son claras y otras veces no tanto, pues como lo hemos mencionado, van a necesitar de nuestro acompañamiento como profesionales o como equipo de la salud para trabajar en base pues a las dificultades. Por lo tanto, se debe abrir como un espacio de preguntas y también se debe invitar a la paciente pues que asista ante cualquier duda. Y otra de las opciones es que podamos ofrecer un material de apoyo, ya que estas también son algunas herramientas para complementar el conocimiento de los profesionales de la salud y realizar pues un adecuado acompañamiento de la paciente. Bueno, uno de los requisitos indispensables es tener o realizar una adecuada anamnesis en la cual aquí podemos, como ya mencioné, tener un diálogo con la paciente en la que se brinde la información sobre el método y también sobre identificar algunas posibles contraindicaciones de su uso. En la anamnesis podemos incluir aspectos como por ejemplo sobre la sexualidad de la paciente y la pareja actual. Esto lo vamos a hacer pues con el fin de valorar si existe algún riesgo acerca de algunas enfermedades de transmisión sexual. Para esto podemos preguntarle a nuestra paciente, por ejemplo, el número de parejas, si ya ha tenido algunas relaciones de riesgo o si ha presentado ITS anteriores, entre otras cosas. Y todo esto va a ser necesario para que como profesionales de la salud o para que exista alguna seguridad de que nuestra paciente también no esté embarazada antes de insertar el dispositivo. Y como lo mencionamos ya, pues debido a que esto es una contraindicación absoluta para que haya la inserción del método. También es importante tener en cuenta que en la historia clínica podemos incluir antecedentes personales como neoplasias genitales, si la paciente ha presentado algunas enfermedades de coagulación sanguínea o también si tiene alguna alergia a metales, si ha tenido intervenciones quirúrgicas, uterinas o también malformaciones uterinas que sean pues, del conocimiento de nuestra paciente. Como también si ha tenido problemas de infertilidad, abortos o partos, y también, como lo mencioné, historia de sus infecciones genitales. También podemos conocer en este punto acerca de su ciclo menstrual y si ha tenido algunas posibles alteraciones asociado a esto. También es importante, otro de los requisitos indispensables es realizar una inspección y una palpación bimanual. Esto con el fin de descartar que haya una posible infección vaginal del cuello o del útero y algunos signos, pues recordemos que algunos signos que nos pueden indicar esto pueden ser una cervicitis, que haya alteración del flujo, que haya dolor a la movilización cervical o al realizar palpación de las áreas anexiales.
y pues ya que esto también puede contraindicar la inserción del dispositivo. Y con el fin vamos a realizar el examen bimanual, esto con el fin de determinar el tamaño y la posición en que se encuentra el útero. También tenemos que tener en cuenta que no se requiere de que la usuaria firme un consentimiento informado y tampoco la historia clínica, ya que en el momento en que el profesional de la salud ya deja una constancia en la historia clínica de que se le brindó toda la información y todo el asesoramiento pues correspondiente a la paciente y que la paciente pues después de este asesoramiento seleccionó pues utilizar este método. Y esto también lo podemos tener en cuenta en pacientes o en adolescentes que sean mayores de 14 años. En este caso tampoco vamos a requerir de la firma de los padres o de un consentimiento informado de ellos. Bueno, en cuanto a solicitud de otros estudios, tenemos que tener en cuenta que no es necesario ningún tipo de estudio previo a la colocación del dispositivo, con excepción del examen ginecológico bimanual y del especuloscopio. También debemos dar un diagnóstico clínico, puede ser de vagina sana, pero este pues se lo realiza mediante una especuloscopia. Por lo tanto, la mujer o la paciente puede utilizar el dispositivo sin realizarse pues un examen de infecciones de transmisión sexual, tampoco con un examen de VIH, tampoco necesita de un análisis de sangre u otras rutinas de laboratorio o una pesquisa de cáncer cervical y tampoco es necesario realizar un examen de mama. Y tenemos que tener en cuenta, como lo hemos mencionado, que si pues en la mayoría, pues si bien en la mayoría de las pacientes no se requiere un estudio para la colocación del dispositivo, pero si la tenemos que tener en cuenta pues que si el profesional o la persona que lo esté realizando lo considera necesario, pues a partir de los datos de que la paciente nos brindó en la anamnesis o en los datos que hayamos encontrado en el examen ginecológico, estos exámenes se deben solicitar pues para garantizar una seguridad del método. Y también recordarle a la paciente pues que es necesario el uso de preservativo como único método para prevenir infecciones de transmisión sexual. Bueno, en cuanto al asesoramiento de la paciente, se debe dar toda la información que la paciente necesite, que esta sea adecuada debido, pues como lo hemos mencionado, a las características del método, a las ventajas, las desventajas, las posibles complicaciones y también algunos efectos colaterales que pueden tener. Entonces, en este punto le debemos explicar a la paciente en qué va a consistir el proceso de colocación, cuánto tiempo va a durar y todos los cuidados inmediatos de que la paciente debe tener. Es importante que la paciente conozca que es conveniente que las actividades que vaya a realizar luego de la colocación del método no tengan grandes esfuerzos y también se puede tomar unas horas de descanso. Otro de los puntos es informar que la paciente puede sentir algunas molestias o calambres durante la inserción del método, del dispositivo, debido a que, aunque pues en la mayoría de las pacientes, pues este puede ser un método tolerable. También podemos dar espacio a preguntas acerca de la percepción de los hilos y debemos despejar algunas dudas sobre las relaciones sexuales y dispositivos intrauterinos y pues acerca de esto ya profundizaremos más adelante. Podemos también describir algunos efectos colaterales más frecuentes que los hemos mencionado y vamos a explicar los cambios en el patrón del sangrado, ya que puede tener una menstruación prolongada y abundante o también puede presentar un sangrado irregular. También es importante que le expliquemos que estos, o los cambios que va a tener en el sangrado, estos no son signos de enfermedad, ni que tampoco el DIU esté mal colocado o que su útero esté dañado o la paciente esté enferma.
Y también debemos informar que puede haber mayor dolor durante las menstruaciones. Pues todo esto es importante mencionarlo antes de utilizar el dispositivo. También debemos avisar a la paciente acerca de todos estos efectos colaterales, que estos pueden disminuir durante los primeros meses de embarazo. Aproximadamente estos efectos colaterales pueden disminuir entre los 3 y 6 meses. Y pues es importante informar todo esto para que la paciente pueda decidir y pueda evaluar si continúa o no con el método, pues aún teniendo estos efectos secundarios. También debemos explicarle a nuestra paciente que consulte ante la presencia de determinados síntomas que nos pueden indicar alguna complicación, como por ejemplo puede ser una dispareunia, que como sabemos es un dolor al mantener relaciones sexuales, que haya presencia de un flujo fétido, que haya prurito, que haya dolor en hipogastrio o que haya un dolor abdominal bajo, que haya hemorragia genital, que esta hemorragia dure más de lo que se espera. También podemos disminuir el dolor, el cual puede disminuir administrando ibuprofeno o paracetamol u otro analgésico, que este se lo puede administrar 30 minutos antes de su colocación para disminuir el dolor. Y pues es importante que recordemos evitar la aspirina con el fin de no prolongar un sangrado. Bueno, como lo mencionó la anterior, por favor. En este momento, en el momento en que estemos asesorando a la paciente, es recomendable que se elija el tipo de dispositivo que ofrezca una eficacia anticonceptiva, que tenga una mayor duración, ya que esto nos puede ayudar a que haya menos riesgos asociados a este proceso, como son la infección, la perforación y la expulsión, que profundizaremos más adelante. Y como lo mencionó mi compañera anteriormente, el DIU de cobre estándar, como este nos presenta una efectividad de 5 años de duración. En la actualidad, la T de cobre 380, que ha demostrado que se prolonga sus efectos hasta 2 años, aunque también se lo puede ofrecer por 10 años. Y también es recomendable pues asesorar acerca de esto, y que en el caso del dispositivo con levonorgestrel, este se emplea solo para un máximo de 5 años. Y en este momento de la asesoría, pues en el momento de la elección del tipo de dispositivo que la paciente va a utilizar, es recomendable pues asesorar acerca del más efectivo y con mayor duración. Bueno, en cuanto a la profilaxis antibiótica, tenemos que tener en cuenta que no es necesaria una profilaxis antibiótica para la colocación del dispositivo en una paciente previamente con el diagnóstico que tenga una vagina sana, excepto en situaciones en las que las condiciones médicas de la mujer o de la paciente haya una presencia de bacterias en la sangre, ya que en estos casos estas bacterias pueden ser movilizadas durante su colocación, y pues esto va a llevar a algún riesgo de la salud de la paciente, como por ejemplo puede ser en pacientes que hayan tenido un reemplazo de válvula cardíaca, que hayan presentado endocarditis, pacientes con diabetes o pacientes inmunocomprometidas. También se puede suministrar una profilaxis antibiótica cuando la inserción de este método no cumplió con todas las normas de asepsia. Y por último, también podemos considerar una profilaxis antibiótica en casos de infección de transmisión sexual, en el caso de que nuestra paciente tenga pues tenga algunas prácticas que conlleven a un alto riesgo de contraer estas infecciones. Y en estos casos, pues también es importante llevar un seguimiento.
En cuanto a la colocación del método del dispositivo intrauterino, como ya lo mencionábamos, siguiente. Como lo mencionamos, pues para colocar este dispositivo es indispensable que realicemos el examen manual para determinar el tamaño y la posición del útero y una especuloscopia. Durante el procedimiento vamos a tener en cuenta que es importante explicarle a nuestra paciente lo que está pasando, el paso a paso, y esto pues para brindarle una mayor tranquilidad. También se debe alertar a nuestra paciente previamente en un paso que pueda causarle dolor o que pueda sorprenderla. Y también preguntarle si siente algún tipo de dolor. En cuanto a los tipos de técnicas, tenemos dos tipos, la de empuje y de retiro. De empuje, que es utilizada para los dispositivos intrauterinos T de cobre, y de retiro, que es utilizada como por ejemplo en los dispositivos multilor. Como lo vimos al inicio de la exposición, las partes que pueden integrar un dispositivo, como lo vemos en la imagen, son un brazo horizontal, una envoltura de cobre, un brazo vertical y los hilos. También tenemos un indicador de longitud uterina, que es un tope azul, el tubo de inserción y un émbolo. Para las dos técnicas vamos a tener en cuenta estos pasos los pasos previos, que son que antes del procedimiento que vamos a realizar, la paciente debe evacuar la vejiga. Como ya lo mencioné, debemos realizar el examen ginecológico bimanual, debemos colocar el espéculo vaginal y visualizar el cuello uterino. Y posterior a esto debemos limpiar el cuello y la vagina con una solución antiséptica, como por ejemplo el yodo. Vamos a tomar el labio anterior del cuello uterino con una pinza posi-uterina. Esto posteriormente ya lo veremos en un video para que sea de manera más didáctica. Y de esta manera vamos a tomar el labio posterior si el útero está en retroverso flexión. Y vamos a mantener una tracción suave durante todo el procedimiento. Y esta maniobra nos va a facilitar la inserción, ya que esto nos va a disminuir la angulación entre el canal cervical y la cavidad endometrial. Y también vamos a medir la cavidad endometrial con el histerómetro hasta tocar el fondo uterino. Bueno, para la preparación del dispositivo es mejor utilizar la técnica de inserción conocida como sin tocar, la cual consiste en que el dispositivo intrauterino en el tubo de inserción, mientras ambas partes aún están tocar el tubo de inserción mientras ambas partes están en la envoltura estéril. Y en el caso de no utilizar esta técnica, nos debemos colocar guantes estériles pues para manipular el dispositivo. También debemos asegurar que el brazo vertical de la T esté completamente dentro del tubo de inserción. Vamos a colocar el envase sobre una superficie que sea dura, plana y limpia, y con la parte del plástico transparente hacia arriba. Posteriormente vamos a abrir el envase. Después de esto ya vamos a colocar el émbolo dentro del tubo de inserción hasta casi tocar el extremo de la T. Y a través de la cubierta de plástico transparente vamos a tomar con nuestros dedos de una mano, pulgar e índice, vamos a tomar los extremos horizontales de la T y vamos a doblarlos hacia el cuerpo de la T hasta que estos pues queden retenidos dentro del tubo. Mientras que con nuestra otra mano que estamos realizando la maniobra, vamos a tomar el tubo para facilitar la inducción, que posteriormente lo veremos en un video para que sea de manera más didáctica.
La tecnología anticonceptiva ha evolucionado mucho desde que en los años 60 aparecieron los primeros DIU de plástico como el asa de Lippes. Hacia fines de esa década se descubrió que al añadir cobre al plástico aumentaba la efectividad del DIU en la prevención del embarazo y disminuían los problemas de sangrado. Los primeros DIU con cobre se fabricaron a comienzos de los años 70, pero era necesario reemplazarlos cada 2 a 3 años. A fines de los años 70, la investigación adicional llevó a la producción de dispositivos que contenían cantidades más grandes de cobre, como los modelos de cobre 380A, T de cobre 220C y Multiload 375. En comparación con los que se usaban anteriormente, estos dispositivos no solo redujeron la incidencia de efectos secundarios, sino que también duraban más y las tasas de fracaso eran significativamente inferiores. Este video muestra la técnica de inserción del DIU T de cobre 380A, que en una revisión Cochrane demostró ser más efectivo que otros dispositivos. Tenga a su alcance y sobre una superficie estéril el espéculo vaginal, el DIU que insertará y el aplicador. La mujer debe estar en una posición cómoda. Antes de la inserción se describirá el procedimiento para disipar dudas y preocupaciones, de manera que la mujer esté relajada y la inserción sea más fácil y menos dolorosa. Hágale un tacto para descartar infecciones o anormalidades genitales y confirmar la posición del útero. Deberá seguir los procedimientos adecuados para prevenir la infección, entre ellos el uso de instrumental esterilizado y la limpieza del cuello uterino con una solución antiséptica a base de agua como la clorhexidina. Coloque el espéculo en la vagina y visualice bien el cuello uterino. Limpie el cuello uterino con una toronda antiséptica. Tome el labio anterior del cuello uterino con una pinza de Posey y, si es necesario, mantenga tracción suave para reducir la angulación entre el canal cervical y la cavidad uterina. Evalúe el ángulo del pasaje cervical y la longitud de la cavidad uterina, insertando suavemente el histerómetro en el cuello uterino hasta tocar el fondo uterino. Mida la longitud del útero contando las muescas del histerómetro visibles desde el cuello uterino. El DIU T de cobre 380A se provee con el tubo de inserción en un envase estéril. Mediante la técnica de inserción sin tocar, coloque el DIU en el tubo de inserción sin extraer las piezas del envase. Aquí vemos cómo se hace. Retira el tubo de inserción para liberar el DIU en la cápsula de carga. Luego doble los brazos horizontales hacia el eje vertical del DIU, apretando los costados de la cápsula de carga. Empuje el tubo de inserción hacia adelante para que el eje y los dos brazos del DIU queden dentro del tubo. Una vez dentro del tubo, el DIU se debe insertar en el útero en pocos minutos. Empuje el tope azul del tubo de inserción hasta un punto que corresponda a la longitud del útero medida con el histerómetro. Retire la cápsula de carga, pero mantenga tracción en los dos hilos que están en el extremo inferior del DIU para mantenerlo en la posición correcta. Introduzca el émbolo en el tubo de inserción hasta que alcance el extremo inferior del DIU. Mientras con una mano sostiene la pinza para facilitar el pasaje del tubo de inserción, introduzca el tubo de inserción cargado en el canal cervical hasta que el tope azul llegue al orificio externo del cuello uterino. Mantenga el émbolo mientras retira el tubo de inserción un par de centímetros para liberar los brazos del DIU dentro del útero. Después, retire el émbolo y luego el tubo de inserción. El paso final del procedimiento es cortar los hilos sintéticos alrededor de 2 centímetros del cuello uterino.
Bueno, pueden haber algunos eventos relacionados con la inserción del dispositivo, debido a que con frecuencia cuando atravesamos el orificio cervical interno puede sentirse una leve resistencia, pero en estos casos nunca se debe ejercer alguna presión ni fuerza al introducir el dispositivo. Pero también tenemos que tener en cuenta que si pues la inducción del dispositivo puede ser difícil, se debe realizar por un profesional o por una persona pues que esté más experimentada en esto. También se puede intentar realizar la dilatación del canal cervical con un dilatador y se debe realizar la colocación bajo un control que sea ecográfico o también con un histeroscopio. Bueno, cuando hay una imposibilidad para insertar el dispositivo en el útero, que este es un evento que se presenta muy infrecuente, que es un evento pues poco frecuente, este se puede deber a la intolerancia de la paciente, que generalmente puede presentar dolor, o también por la presencia de sinequias, que es una obstrucción que puede haber en el cuello del útero, o en algunos casos puede haber una posición uterina en anteversoflexión, que esta puede estar muy marcada. Uno de los eventos relacionados con la inserción del dispositivo pueden ser efectos vagales. Esto se presenta o hay una respuesta en la paciente, una respuesta refleja, las cuales van a estar caracterizadas por hipotensión, por bradicardia, por mareos o por pérdida del conocimiento o también sudoración. En estos casos, lo que podemos hacer es colocar a la paciente en una posición de Trendelenburg. Pues recordemos que esta posición es en la cual la paciente se debe encontrar en decúbito supino, pero la cabeza debe estar más alta que los pies. También podemos tener en estos casos usar media ampolla de atropina subcutánea y se debe suspender la maniobra de colocación. También se debe reintentar la colocación luego de que haya una recuperación pues, de la paciente acerca de todos estos eventos clínicos que presentó y también se debe hacer con su consentimiento. Otro de los eventos que pueden estar relacionados a la inserción es el dolor durante la inserción o en las primeras 24 horas, como lo habíamos mencionado, y en estos casos, pues su tratamiento puede ser con AINES o con antiespasmódicos. Si hay una hemorragia por la pinzarina, se debe hacer hemostasia por compresión, o si pues hay una perforación uterina, se debe primero pues suspender la colocación del método, se debe indicar que la paciente tenga reposo y también una antibiótico-terapia profiláctica. También se le debe recomendar a la paciente que haya abstinencia sexual durante 7 días y que haya un control clínico a las 48 horas. Bueno, en cuanto al control post-inserción o el seguimiento, siguiente, por favor. Se tiene en cuenta que el control del DIU de cobre es netamente clínico. Este se realiza mediante una especuloscopia con el fin de observar los hilos y poder detectar si existe algún proceso infeccioso. En este caso, se recomienda los controles de la siguiente manera. A los 7 días de la colocación, se tiene en cuenta que se debe abstener, se sugiere que en esta semana se tenga abstinencia sexual, no se debe usar tampón ni tampoco realizar baños de inmersión. Otro control se debe realizar después de la menstruación siguiente a la inserción y cada 6 meses. También se puede instruir a la paciente sobre cómo controlar los hilos del DIU introduciendo los dedos en la vagina. En cuanto a los estudios ecográficos, se tiene en cuenta que la ecografía no es un estudio que se deba solicitar de rutina, pero se debe solicitar cuando en el examen no se observen los hilos o también cuando estos tengan un largo mayor al que se dejó en el momento de cortarlos o si la paciente llega a presentar algún sangrado o un dolor persistente. Se solicita la ecografía con el fin de identificar la posición del DIU intraútero.
También se debe reforzar a la paciente o asesorarla que debe consultar ante la presencia de algunos síntomas como dolor pélvico intenso, flujo fétido y abundante. De igual forma, si se llega a presentar un sangrado anormal o ausencia de la menstruación, lo que se debe realizar es un test de embarazo y asimismo reforzar que asociadamente se debe utilizar el preservativo con el fin de prevenir infecciones de transmisión sexual. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al estudio ecográfico, lo que se realiza es valorar la distancia del dispositivo con respecto al endometrio y al orificio cervical interno. En esta situación se considera que hay una ubicación correcta cuando el DIU se encuentra por encima del orificio cervical interno, independiente de la distancia del endometrio. ¿Cómo suspender el método o la extracción del DIU? Bueno, en este caso se puede retirar la extracción del DIU cuando haya finalizado como tal la vida útil del dispositivo. De igual forma, por intolerancia o por razones médicas o cuando la persona ya se encuentre en la menopausia, de igual forma se debe suspenderlo por abandono del método, es decir, que la paciente esté en búsqueda de otro método de anticoncepción o también porque la paciente esté en búsqueda de un embarazo. Aquí encontramos otras causas de la extracción del dispositivo y la primera de ellas es finalización del periodo de efectividad o vida útil del dispositivo. Deseo gestacional, en esta circunstancia, como lo mencionamos anteriormente, se puede retirar el dispositivo en cualquier momento del ciclo. De igual forma, cuando la paciente requiera algún cambio de método anticonceptivo, se recomienda que al realizar la extracción y el reemplazo por otro método, se debe tener como tal el reemplazo en un mismo tiempo con el fin de que la paciente se mantenga protegida. Y de igual forma, si no se puede hacer la inserción o el cambio inmediatamente, se debe recomendar otro método anticonceptivo de forma inmediata. También se recomienda la extracción durante la menopausia. En esta situación vamos a tener en cuenta 4 ítems especiales. Entonces, cuando el DIU de cobre es insertado a partir de los 40 años, no se debe retirarlo hasta un año después de la menopausia. Por el contrario, si encontramos el DIU hormonal, este se puede insertar a partir de los 40 años y se debe mantener hasta la menopausia. Si la menopausia tiene lugar después de los 50 años, el dispositivo debe mantenerse hasta un año después de la misma. Pero si la menopausia comienza antes de los 50 años, se recomienda retirar el DIU a los 2 años. Para la extracción del DIU, se considera que su procedimiento es relativamente sencillo, que no presenta ninguna complicación. Lo que se realiza es tomar los hilos del DIU con una pinza y se tracciona suavemente de los mismos. Este procedimiento se puede realizar en cualquier momento del ciclo menstrual. Entonces, si al traccionar de los hilos el dispositivo no se puede extraer, lo que se realiza es citar a la usuaria durante la menstruación. Esto debido a que el cérvix en este periodo se encuentra mucho más relajado y por lo tanto pues su salida sería más fácil. Como una alternativa, en caso de que no se pueda identificar el dispositivo, lo que se hace es rectificar el eje del útero, tomando el labio anterior del cérvix con una pinza y traccionando suavemente del mismo. Si de todos modos este no se logra identificar, se debe derivar hacia un personal mucho más experimentado con el fin de que se logre hacer una dilatación del canal cervical. Se tiene en cuenta este enunciado y es que la mujer puede solicitar el retiro del dispositivo en el momento en que ella lo desee. Tenemos en cuenta este síndrome, se conoce como el síndrome de los hilos perdidos. Hace referencia a cuando los hilos no se asoman a través del orificio cervical externo. En esta situación podemos encontrar 3 posibilidades. La primera de ellas es que los hilos se encuentren o se hayan deslizado hacia la cavidad uterina.
o también que el dispositivo se haya expulsado. Otra posibilidad es que el dispositivo haya migrado hacia la cavidad peritoneal. Bueno, entonces, inicialmente se debe descartar que los hilos no se encuentren atrapados en el canal y se realiza una maniobra y es tratar de recogerlos a ciegas con una pinza que es muy fina o con un citobrush que nos sirve para la toma de muestra de Papa Nicolau. Lo que se hace es introducir este citobrush con un movimiento giratorio intentando que los hilos puedan engancharse en este elemento. Si los hilos aparecen por el orificio cervical externo, lo que se hace es retirarlo con la técnica habitual. Y durante todo este proceso es importante que se debe cuidar las reglas de asepsia. Si por el contrario no se logran captar los hilos en el canal, se debe constatar la presencia del dispositivo mediante una ecografía para ver si éste se encuentra intraútero. Por el contrario, si no se ubica, mediante este estudio se solicita una radiografía de abdomen con el fin de descartar que el dispositivo haya migrado hacia la cavidad peritoneal. En esta situación, la paciente puede estar presentando dolores abdominales y dolores pélvicos. Entonces, cuando el dispositivo se encuentra ubicado dentro del útero, se puede intentar la extracción de la cavidad del dispositivo dentro de la cavidad con una cureta que sea muy fina. En el caso de no poder hacer esta maniobra, se debe recurrir a un legrado o histeroscopía. O si por el contrario el dispositivo se encuentra en la cavidad peritoneal, lo que se debe realizar es una extracción por laparoscopía o laparotomía. Tener en cuenta que si el dispositivo no se logra observar ni en la ecografía ni en la radiografía, significa que se ha expulsado. Y se tiene en cuenta que el 10% de las expulsaciones de los dispositivos son asintomáticas. En cuanto a la reinserción del DIU, bueno, la reinserción del DIU se la debe realizar una vez se haya cumplido el tiempo útil del dispositivo y se debe colocar uno nuevo. Se sugiere que la extracción y la colocación, como lo habíamos mencionado anteriormente, se realicen en el mismo momento con el fin de evitar de pronto algún embarazo. Y de igual forma, se debe de tener en cuenta que si se difiere la colocación a un segundo tiempo, pues el riesgo de un embarazo no deseado aumenta considerablemente. Bueno, en cuanto a los efectos secundarios, se tiene que tener en cuenta que es importante hablar con la usuaria y asesorarla sobre los posibles efectos secundarios que estén relacionados con el uso de este método. Y de igual forma, afirmarle que los mismos pueden disminuir o desaparecer en los primeros meses. No me entre la de prensa. Valentina siempre está dispuesta, ¿por qué no está dispuesta? Entonces, estos efectos adversos disminuyen o desaparecen en los primeros meses de uso. De igual forma, son frecuentes encontrarlos, pero no todas las mujeres lo van a presentar. Además de esto, también debemos de brindarle una información que es importante preguntar y escuchar cómo estos efectos han generado cambios de pronto en la vida cotidiana de la paciente. Esto con el fin de poder asesorar y de tomar alguna conducta. Entonces, en cuanto a los efectos secundarios posibles, encontramos aumento en el sangrado menstrual o cambios en el patrón menstrual, expulsión del DIU, perforación uterina, dolor pélvico, leucorrea y infección postcolocación. En cuanto al aumento del sangrado menstrual o cambios en el patrón menstrual, se tiene en cuenta que este es un efecto secundario muy frecuente. Las pacientes pueden presentar coágulos o spotting, que también se denomina goteo, previo a la menstruación, posterior a la menstruación o intermenstrual. El aumento puede presentarse tanto en cantidad o en duración del sangrado. Y de igual forma, este puede disminuir después de 3 a 6 meses de inserción. Entonces, se tiene en cuenta que el aumento del sangrado menstrual es uno de los principales motivos de extracción dentro de un año de inserción.
Por lo tanto, es fundamental brindar un asesoramiento adecuado a la paciente antes de colocar este dispositivo con el fin de favorecer la continuidad de su uso y también pues, de identificar de pronto algunas alteraciones que tenga la paciente que nos puedan limitar el uso del DIU. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que uno de los efectos secundarios o una de las complicaciones asociadas a la pérdida de sangre es la anemia, que debemos tener en cuenta este efecto en las mujeres que presentan sangrados abundantes o que tengan niveles de hemoglobina muy bajos. Bueno, en caso de que el sangrado continúe o de que el sangrado comience un periodo después de las menstruaciones regulares, lo que se debe realizar es evaluar mediante un examen clínico, mediante una ecografía, citología y colposcopia, que es una forma especial de examinar el cuello uterino, y además de esto solicitar análisis complementarios, entre ellos un test de embarazo, hemograma, coagulograma y ferremia. Pasamos a otro de los efectos, que es la expulsión del DIU. Bueno, se tiene en cuenta que las contracciones uterinas son las que pueden generar ya sea una expulsión total o una expulsión parcial del DIU a través del cérvix. En la mayoría de los casos, la paciente suele experimentar unos dolores muy fuertes, goteos o sangrados previamente a la expulsión. Apenas este cuadro se puede presentar en un 10% de los casos y la expulsión suele ser asintomática. Por lo tanto, por estas razones es importante controlar el DIU periódicamente. En esta situación se reconocen 4 aspectos importantes. Una expulsión parcial en la cual el extremo inferior del DIU se encuentra por debajo del orificio cervical interno. Entonces recordemos que mediante ecografía la posición adecuada del dispositivo es cuando se encuentra por encima del orificio cervical interno, independiente a la distancia del endometrio. Otra situación es que puede presentarse una expulsión total, es decir, que todo el DIU se encuentra por debajo del orificio cervical interno. En esta situación se debe proceder a la extracción y a la colocación de otro DIU, pero previamente confirmación de que la usuaria no esté en embarazo. También se puede encontrar un descenso del DIU mediante evidencia clínica o ecográfica. Se identifica que el DIU se aleja del endometrio, pero se encuentra por encima del orificio cervical interno. En estos casos no está indicada ni la extracción ni su recambio. Más sin embargo, se debe realizar un control clínico y ecográfico de forma más frecuente. Se debe recomendar que sea a los 60 o 90 días y este control se debe realizar durante 6 meses con el fin de verificar su permanencia en el útero y luego de continuar con los controles habituales. Y la última es que puede identificarse una posición anómala del DIU con respecto al eje uterino. En esta situación, sí se recomienda que la extracción se deba realizar debido a que existe más riesgo de perforación uterina, de incrustación en el miometrio y translocación o fracaso del método. En cuanto a la otra complicación o efectos secundarios, la perforación uterina. Entonces, se considera una de las complicaciones más graves y esta está asociada netamente a la inserción del dispositivo. Es muy infrecuente, ocurre aproximadamente 1 en 1000 inserciones y está estrechamente relacionada con la habilidad del profesional que coloca el dispositivo intrauterino. Aquí también encontramos 3 ítems importantes, que son la perforación total con translocación del DIU. En este caso, lo que se hace es proceder a una extracción quirúrgica del DIU mediante la laparoscopia, laparotomía o citoscopia en caso de que el DIU se encuentre en la vejiga. También puede identificarse una perforación total sin translocación. En este caso, pues de ser factible, se debe extraer el dispositivo por vía vaginal. Y en la perforación parcial se puede identificar 2 aspectos. Una perforación de la serosa, en la cual se procede a extracción quirúrgica por laparoscopia o laparotomía, o una incrustación miometrial sin perforación de la serosa, en la cual se realiza la extracción del dispositivo por vía vaginal, y esto debe realizarse con control histeroscópico o ecográfico. Entonces, se podrá colocar otro dispositivo post-perforación, pero se debe esperar 90 días. Esto debido a que se debe permitir la restitución de la pared uterina.
En las últimas efectos adversos encontramos el dolor pélvico, leucorrea y la infección postcolocación. En cuanto al dolor pélvico, este puede identificarse intramenstrual, en la cual la paciente puede presentar dismenorrea o algomenorrea, que son calambres y dolor pélvico durante la menstruación. Puede ser intermenstrual o sin relación con el ciclo menstrual. En este caso, lo que se hace es realizar una valoración clínica con el fin de determinar si este cuadro clínico tiene relación con el dispositivo o por el contrario se necesita descartar otras etiologías. En esta situación, el tratamiento se basa en la implementación de medicamentos como AINES o antiespasmódicos. De igual forma, se debe instaurar a la paciente que debe disminuir la actividad física intramenstrual y de no mejorar el cuadro clínico, lo que se hace es extraer el dispositivo y elegir otro método anticonceptivo. Si se presenta leucorrea, lo primero que se debe realizar es descartar la causa infecciosa. Y una vez descartada la causa infecciosa, dicha leucorrea se considera como efecto del dispositivo sobre el endocervix. Lo que se hace es realizar el tratamiento como tal. Y si se identifica una infección postcolocación, se tiene en cuenta que las infecciones realmente son infrecuentes, se presentan menor al 0.3%. Si el dispositivo es colocado con la técnica y con las normas de asepsia, es muy raro presentar este tipo de infecciones. Pero se debe tener en cuenta que si se presentan dentro de los primeros 30 días, pues se puede asociar como tal a la inserción del dispositivo. Por lo cual, toda infección que se produzca posterior a 30 días no se debe vincular con el procedimiento de colocación. Bueno, aquí tenemos las conductas ante interrecurrencias infecciosas y no infecciosas. En este aspecto lo que vamos a abordar son el DIU que se presenta durante el embarazo, ya sea ectópico u ortotópico, la citología oncológica normal o las complicaciones infecciosas. En el caso del embarazo ortotópico, en el caso del embarazo, lo que se debe realizar de forma inicial es determinar mediante ecografía, preferiblemente transvaginal, si se trata de un embarazo ortotópico con vitalidad fetal o un embarazo ectópico. En el caso del ortotópico, cuando se produce un embarazo en una mujer con un dispositivo, la probabilidad de aborto es del 50%. Es decir, es una probabilidad mucho mayor a la natural, que es apenas de un 15%. En caso de no extraerse el dispositivo, existe un riesgo de aborto en el segundo trimestre. De igual forma, un aborto séptico o parto pretérmino. Si el dispositivo permanece intraútero, no se incrementan como tal el riesgo de malformaciones, trastornos genéticos o mola. ¿Cuál es la conducta en esta situación? Lo que se debe realizar es verificar mediante ecografía la posición del dispositivo respecto al saco gestacional. Teniendo en cuenta esta información, se dice que el dispositivo se debe extraer siempre que este se encuentre debajo del saco gestacional, independiente de la edad gestacional del feto. Esto con el fin de disminuir la posibilidad de aborto. Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones durante la extracción? En esta situación se tiene en cuenta que primero se debe realizar el consentimiento informado. Se debe tener en cuenta la porción superior del dispositivo que no esté en contacto íntimo con el saco gestacional, que se tenga la presencia de los hilos en el conducto cervical y se debe instruir a la paciente reposo, hidratación y abstinencia sexual durante 24 horas. Bueno, por lo tanto, la extracción está contraindicada en dos situaciones: cuando el dispositivo se encuentra por encima o en contacto con el saco gestacional y cuando no se visualizan los hilos en el canal cervical. El embarazo extrauterino o ectópico, se tiene en cuenta que el dispositivo disminuye el riesgo de embarazo ectópico mientras este está colocado. Esto quiere decir que el riesgo de un embarazo ectópico es menor en la usuaria que porta dispositivo frente a aquella que no utiliza el dispositivo. Pero
cuando ocurre un embarazo en una usuaria con DIU, la probabilidad de que el embarazo sea ectópico es muy alto. Esto se debe a que la capacidad del dispositivo para prevenir un embarazo ectópico es mucho menor que para evitar una gestación intrauterina. Y de igual forma, cuando se compara con los anticonceptivos orales, el dispositivo presenta mucha más probabilidad de generar un embarazo ectópico. En cuanto a la citología oncológica normal y el dispositivo intrauterino, en la mayoría de los casos la presencia de una citología anormal no indica como tal el retiro del dispositivo. En caso de que la usuaria o la paciente deba realizar algún tratamiento de su patología oncológica y sea necesaria su extracción, la extracción del dispositivo se debe realizar una vez inicie dicho tratamiento. Por lo tanto, se tiene en cuenta también que para la remoción del mismo, en caso de estadificación o para complementar estudios diagnósticos de la patología de base, se debe administrar como tal un método anticonceptivo alternativo de inmediato, pues para evitar algún embarazo. Entonces, ¿cuándo se debe retirar el dispositivo? En caso de conización y de braquiterapia. Al hablar de conización, hacemos referencia al procedimiento terapéutico y diagnóstico que se realiza en el cuello uterino, y la braquiterapia es un tipo de radioterapia utilizada para el tratamiento del cáncer. En cuanto a las complicaciones infecciosas, ¿cuál es la conducta que debemos tomar? Entonces, se tiene en cuenta que el riesgo de una enfermedad inflamatoria pélvica en portadoras del dispositivo es realmente bajo, de un 0.15%. Y si se presenta como lo habíamos visto anteriormente, pues está vinculada como tal al momento de la inserción. Y esto se manifiesta durante las primeras semanas siguientes al evento. Entonces, aquellas personas o aquellas mujeres que presenten infecciones cérvico-vaginales durante el momento de inserción, pues aumentan como tal de 10 a 20 veces el riesgo de presentar una enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Cuál es la conducta que debemos tomar? Lo primero es que como tal no existe una evidencia que nos demuestre que la remoción del dispositivo modifique la evolución de la infección. De igual forma, se deja como a criterio del médico tratante el extraer o el mantener el dispositivo. También esto teniendo en cuenta pues los deseos de la usuaria. Si la usuaria con infección no desea mantener el dispositivo, la remoción se debe realizar una vez haya comenzado el tratamiento antibiótico. 30 minutos en caso de que sea tratamiento por vía parenteral o 3 horas si es por vía oral. Esto con el fin de que la concentración plasmática del tratamiento sea la adecuada. Pero si por el contrario la usuaria desea mantener el dispositivo, es decir, pues que no se necesite extraerlo, y que el cuadro clínico no mejore dentro de las primeras 24 a 48 horas, se debe realizar la extracción del dispositivo y continuar con la terapia antimicrobiana. En la no remoción del dispositivo, lo que se aconseja es que la usuaria debe concurrir frecuentemente a controles y de igual forma aconsejar cuando se extrae el dispositivo, pues utilizar otro método de anticoncepción o hablar acerca del anticonceptivo de emergencia. Bueno, y finalmente tenemos el sistema de liberación intrauterino medicado con levonorgestrel o Endoceptiva. En este caso, este se considera que es un método reversible, altamente efectivo y cómodo. Puede ser utilizado de forma segura por todas las mujeres, aunque especialmente está indicado en mujeres que tienen menstruaciones que son muy abundantes. Esto debido a que uno de los mecanismos de acción es que reduce sustancialmente el flujo menstrual. El efecto adverso más frecuente se presenta un goteo sanguíneo que es persistente posterior a su colocación, no ofrece ningún tipo de protección contra ITS, puede reducir el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria y disminuye el riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, este es un método moderno de larga duración que lo puede utilizar cualquier persona, pero está indicado pues para aquellas que tienen menstruaciones muy abundantes. El dispositivo es en forma de T que se coloca en el interior del útero. Es similar al dispositivo DIU de cobre, pero la única diferencia es que en este caso se libera levonorgestrel de forma constante durante un periodo de 5 o 3 años, dependiendo del tipo que se use.
Entonces, el levonorgestrel es una sustancia hormonal que se usa hace mucho tiempo para los anticonceptivos orales y en la terapia de reemplazo hormonal. En el caso de este endoceptivo, el levonorgestrel es liberado directamente en el útero. Lo que produce como tal es una atrofia del endometrio. Y se considera que la concentración de levonorgestrel es muy alta en el útero, más sin embargo, se absorbe muy poco hacia el resto del organismo. Y como tal, este surgió como alternativa anticonceptiva al DIU, porque pues, recordemos que la principal efecto adverso del DIU de cobre es el sangrado. Entonces, en cuanto al mecanismo de acción, el levonorgestrel es liberado por este endoceptivo, lo que produce es cambios en el moco cervical. Esto impide como tal el ascenso de los espermatozoides. Además, la alteración que produce del endometrio evita que los espermatozoides sufran los cambios que necesitan como tal para fecundar el óvulo y también inhibe la ovulación durante los primeros ciclos post-colocación, dado pues que en este periodo los niveles de levonorgestrel son muchos más altos, pero no tiene una interferencia con la función ovárica. En cuanto a la eficacia anticonceptiva, pues tiene un efecto anticonceptivo durante 5 años o 3 años, dependiendo del tipo que usemos. Más adelante vamos a mirar cuáles son. Y actualmente se está llevando como tal estudios que permiten saber si puede utilizarse por más tiempo. La recuperación de la fertilidad, al igual que el dispositivo de cobre, pues es inmediata, casi que el 80% después de su remoción pueden quedar como tal en embarazo. Y pues que no nos ofrece ninguna protección contra las infecciones de transmisión sexual o VIH-Sida. Entonces, ¿quién puede y quién no puede utilizar este método? Como tal, pues este método tiene una alta eficacia. En general lo pueden utilizar la mayoría de las personas, la mayoría de las mujeres de forma segura. Sus principales ventajas son la alta eficacia anticonceptiva, la acción prolongada y la acción reversible, al igual que la posibilidad como tal de reducir el sangrado. La drástica reducción del sangrado que tiene ese dispositivo reduce el riesgo de anemia y de igual forma reduce el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria. Otros beneficios que tiene este dispositivo es que hay un menor riesgo de embarazo ectópico a diferencia del dispositivo de cobre que tiene un riesgo muy alto. Disminuye los dolores menstruales y pues es un tratamiento alternativo a la endometriosis. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Pues este puede producir amenorrea. Como tal, pues este endoceptivo produce amenorrea en el 50% de las usuarias a los 2 años de uso. Puede ser considerado como tal una ventaja para muchas mujeres, pero otras pues prefieren mantener su periodo menstrual regular. También puede producir un goteo persistente. Se trata de un goteo que es escaso, pero es persistente, que suele presentarse en los primeros meses de la colocación. Esto se debe informar a la paciente con el fin de garantizar como tal la continuidad del uso del mismo. Se puede presentar tensión mamaria, que es un efecto adverso que generalmente es raro, pues no genera como tal riesgo de cáncer y este efecto suele desaparecer después de los primeros 6 meses de uso. De igual forma puede generar cambios de humor, retención de líquidos o acné, pero que son efectos muy poco frecuentes. Así como la aparición de quistes foliculares ováricos. Esto ocurre en los primeros ciclos post-colocación, pero se reabsorben espontáneamente. Entonces, aquí tenemos los dispositivos liberadores de hormonas. El primero de ellos es Mirena. Este tiene una duración y eficacia de 5 años. Como tal, presenta una eficacia que es superior al dispositivo de cobre, con un índice de fallo del 0.1%. Y lo que hace es reducir el crecimiento del revestimiento interno del útero como tal y disminuye el sangrado menstrual. Con la paciente ubicada cómodamente en posición ginecológica, inserte suavemente un espéculo del tamaño adecuado para visualizar el cuello uterino y limpie bien el cuello uterino y la vagina con una solución antiséptica adecuada. Si fuera necesario, siga abriendo las hojas del espéculo vaginal
para dejar expuesto el cuello uterino adecuadamente. Sujete un labio del cuello uterino con unas pinzas de tenáculo y realice una tracción suave para alinear el canal del cuello uterino con la cavidad uterina. El tenáculo debe permanecer en esa posición durante todo el procedimiento de inserción para mantener la tracción suave sobre el cuello uterino. Inserte suavemente una sonda uterina para determinar la profundidad de la cavidad uterina, medición con sonda, confirmar su dirección y descartar la presencia de anomalías uterinas. En caso de estenosis cervical, para superar la resistencia, utilice dilatación y no haga fuerza, y considere el uso de analgésicos o la realización de un bloqueo paracervical. Mirena ahora está listo para ser insertado. Mientras mantiene la tracción en el cuello uterino y sujeta el deslizador lo más lejos posible, haga avanzar suavemente el tubo de inserción a través del canal del cuello uterino, hasta penetrar en la cavidad uterina, hasta que el anillo esté a una distancia de entre 1.5 y 2 centímetros del cuello uterino. Esta posición deja suficiente espacio para que los brazos se abran cuando se liberen dentro de la cavidad uterina. Ahora, mientras sujeta firmemente el insertor, libere los brazos de Mirena, tirando del deslizador hacia atrás, hasta que la parte superior del deslizador alcance la marca, que es la línea horizontal en relieve del mango. Espere entre 5 y 10 segundos para que los brazos horizontales de Mirena se abran completamente y recuperen su forma de T. Ahora, haga avanzar suavemente el insertor dentro de la cavidad uterina hasta que el anillo toque el cuello uterino y se sienta la resistencia del fondo del útero. Ahora Mirena debería estar en la posición deseada en el fondo del útero. Mientras sujeta firmemente el insertor, retira el deslizador tirando de él totalmente hacia abajo para liberar Mirena. Los hilos se liberarán automáticamente de la hendidura. Verifique que los hilos cuelguen libremente. Luego extraiga suavemente el insertor del útero. Tenga cuidado de no tirar de los hilos. Ahora, corte los hilos con una tijera estéril, dejando aproximadamente 3 centímetros visibles fuera del cuello uterino. Ya se ha completado la colocación de Mirena. Bueno, en cuanto a Yaides y Kailina, al igual que Mirena, ellos también son dispositivos que están compuestos por la misma hormona, levonorgestrel, aunque en cantidades mucho más bajas y con una concentración distinta en cada una de ellas. La principal diferencia entre Yaides y Kailina es que la duración anticonceptiva, ya que Kailina tiene una duración de 5 años, al igual que Mirena, pero Yaides tiene una duración de 3 años. A diferencia de Mirena, estos dispositivos son mucho más pequeños, lo que facilita como tal la colocación en aquellas mujeres que no han tenido embarazos. Y también otra diferencia es que ellos sí conservan la ovulación, es decir, que en todos los ciclos pues hay ovulación y el ciclo menstrual siempre está presente, aunque en menor cuantía y con menos dolor. Y por lo tanto, también pues debemos tener en cuenta, de nuevo, que no previenen ante infecciones de transmisión sexual. Yaides, el sistema intrauterino más pequeño del mundo y uno de los métodos más efectivos para prevenir embarazos no planeados. Una vez colocado, proporciona protección anticonceptiva a largo plazo y solo necesita ser reemplazado cada 3 años. Cada día libera una pequeña cantidad de la hormona levonorgestrel directamente en el sitio donde debe actuar, el útero. El levonorgestrel vuelve el moco del cuello del útero más espeso y resistente, lo que evita que los espermatozoides alcancen el óvulo. En caso de que algunos de ellos logren cruzar esta barrera, el levonorgestrel inhibe la actividad y movilidad de los espermatozoides, previniendo así la fertilización. A su vez, el recubrimiento del útero se reduce, lo que favorece que tus periodos sean más breves y más escasos. Yaides puede ser colocado por tu médico en cuestión de minutos.
Gracias a su delgado tubo de inserción, el cuerpo pequeño y flexible en forma de T generalmente puede ser colocado dentro del útero con mayor facilidad. Los brazos flexibles de Yaides se abren y aseguran un posicionamiento óptimo. Se cortan los hilos y listo. Después de 1 a 3 meses, con un ultrasonido se puede verificar si está posicionado correctamente y después de este tiempo se vuelve simplemente una parte del chequeo anual. Durante los primeros 6 meses se pueden presentar cambios menstruales como periodos irregulares y en algunos casos una ligera incomodidad asociada a la menstruación, especialmente en los primeros días de colocación. Después de esta fase de adaptación, el periodo vuelve generalmente más ligero y más corto, y puede inclusive volverse imperceptible. Si deseas quedar embarazada, Yaides puede ser retirado por tu médico en cualquier momento. El embarazo es posible inclusive en el primer mes después del retiro, ya que no se interrumpe el ciclo femenino natural. También puede ser usado entre 2 embarazos deseados y como no contiene estrógenos, inclusive durante la lactancia. Bueno, aquí hay unas diferencias entre los 3 dispositivos y primero tener en cuenta que el reservorio hormonal, como podemos observar en la imagen alrededor del eje del cuerpo en forma de T, es mucho más largo en Cailina que en Yaides. De igual forma, tener en cuenta que al momento de realizar el examen físico, en Yaides los hilos son de color marrón, mientras que en Cailina los hilos son de color azul y en Mirena, Mirena como tal no tiene un anillo de plata y el tamaño, como lo vemos en la imagen, tanto de la forma de la T es mucho más grande. Y los hilos son de color marrón al momento de realizar el examen físico. Bueno, en cuanto a la comparación, teniendo en cuenta los tipos de hormonas o el tipo del dispositivo hormonal, primero es las indicaciones. Cailina y Mirena tiene de indicación para 5 años, mientras Yaides para 3 años. La eficacia como tal va disminuyendo a medida que aumenta el uso. Por ejemplo, en Cailina, al tercer año tiene una eficacia del 0.29%. En cuanto a la tasa del fracaso anticonceptivo, Yaides al primer año puede presentar una tasa de 0.4 y el tercer año de 0.9, Cailina al primer año de 0.2 y el quinto año de 1.4 y Mirena al primer año de 0.2 y el quinto año de 0.7. Otra de las diferencias es que varía en cuanto al contenido total de levonorgestrel. Yaides tiene 13.5 miligramos, Cailina 19.5 y Mirena 52 miligramos. La tasa de liberación también varía. En Yaides son 8 microgramos cada 24 horas durante el primer año de uso. Cailina 12 microgramos durante 24 horas y Mirena 20 microgramos durante 24 horas. En cuanto a los cambios del patrón del sangrado menstrual, Yaides puede presentar amenorrea en un 6% y un sangrado poco frecuente en un 20%, mientras que Cailina la amenorrea se presenta en un 12% y sangrado poco frecuente en 26%. Y Mirena, amenorrea presenta 16% y el sangrado poco frecuente en el 57%. Y ya, muchas gracias. Excelente, excelente, excelente. A ver, vamos a hacer una cosa. Es que quiero que vean, pues es que se supone que lo ideal es que fuera presencial estas cosas, ¿no? Pero un momento. Incluso nosotros en la Sociedad de Gineco tenemos una capacitación especial para enseñar a poner estas cosas, porque esto se necesita hacerlo con certificación. A ver si yo logro hacer esto, no sé.
Estoy activando la cámara. Ahí activo. ¿Ya? ¿Ustedes pueden ver mi cámara? Sí. Sí, Doc. Ok, perfecto. Entonces, claro que yo no me veo mucho aquí. ¿Cómo hago para poner la pantalla grande en mi pantalla? Miren que este aparato, no sé si lo están viendo, este es el que sirve para la aplicación del endoceptivo. Échenle ojo a esta punta, si alcanzan a ver acá, ¿sí, no? Miren cuando yo hago el movimiento aquí, en este dedito, lo que sucede. ¿Sí ven? Cuando yo lo pongo cerca de esta raya, no sé si la alcanzan a ver. ¿Qué es lo que pasa con el endoceptivo? ¿Sí lo ven o no? Sí, Doc. Exacto. Entonces, normalmente lo que uno hace es que uno tiene algo así. Entonces uno lo introduce en el útero y aquí para. Aquí lo abre. Lo deja que se extienda un poquito. Lo empuja y ahí lo retira. No sé si se vio. ¿Se vio o no? Sí, doctor. Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Sí, Doc. digamos que es lo mismo. Es lo mismo que ustedes estaban, que tenían ahí, que estaban viendo. Pero lo importante es esto. Este endoceptivo tiene, digamos, si uno lo manipula desde aquí, aquí tiene una marca, como ustedes pueden ver, y cuando uno mueve esto aquí, el endoceptivo sale, ¿sí? Y si uno lo empuja, así, él se mete. ¿Sí lo ven? Entonces, es bien interesante este endoceptivo. Digamos, es para entrenarlo, pues, bueno, parece que de pronto ya se abre el tema de la pandemia y puede ser que podamos hacer un encuentro para poder practicarlo, pero sí es importante que ustedes aprendan a colocarlo. Nosotros hacemos un curso para eso, para colocación de endoceptivos y para colocación de implantes subdérmicos. De hecho, de pronto algunos de los que están acá, de pronto ya hicieron ese curso. Pero, bueno, por ahora nos toca así de esta manera. Bueno, quiero felicitar a las expositoras porque estuvo muy, muy claro. Estuvo muy bien, o sea, los videos, todo lo que ellas trabajaron esta semana, la información que yo les mandé, bueno, creo que la pudieron aprovechar bien y lo pudieron plasmar en las diapositivas para que quedara muy bien explicada. Entonces, no, pues quedo atento a sus preguntas. Doc, yo quisiera aprovechar para hacerle una pregunta, pero es sobre el implante subdérmico. Es algo que le pasó a una familiar. Lo que pasa es que ella le iban a colocar para 5 años y cuando recibió el implante de la farmacia decía que vencía en el 2023. Entonces, cuando ella fue donde la jefe a que le coloque el implante, la jefe le dijo que no le servía porque si se vencía en el 2023 quedaría 2 años desprotegida
y ahora Audiofarma no le quiere cambiar el implante porque ellos especifican que hasta el 2023 hay caducidad para que se coloque el implante, que no importa que el implante se venza. ¿Eso sería verdadero? Pues yo lo que entiendo es que, o sea, ese implante puede ser colocado hasta el 2023. ¿Me entiendes? O sea, no quiere decir que, que el implante, a ver, ¿cómo te explico eso? O sea, los medicamentos, como los dispositivos, etcétera, tienen fechas de vencimiento. Entonces, por ejemplo, si tú compras cualquier cosa y dice que sirve hasta el 2023, quiere decir que tú podrías utilizar ese medicamento hasta el 2023. No quiere decir en un implante que en el 2023 su efecto no se ejerce, sino que, ¿cómo te explico? O sea, que si tú te lo pones antes de 2023, tiene el efecto que tiene el implante de 3 o de 5 años o de 7, lo que sea. O sea que, ¿sí me va a entender o no? O sea, no es que el implante en el 2023 ya puesto, no sirva. No sé si me dices entender. O sea, Entendido, muchas gracias. O sea, está vigente. Sí, porque, es decir, si la expectativa, es un implante de ¿cuántos años es ese? Para 5 años. Exacto. Entonces, claro, ya me imagino lo que está pensando la jefe. O sea, la jefe dice, si se lo pongo ahora, solo le demora hasta el 2023 y no le demora hasta el 2025. No es así. O sea, lo que quiere decir es que ese implante puede ser colocado en la reserva, en el stock donde se mantenga adecuadamente hasta el 2023. Una vez colocado, si se coloca en el 2020, en el 2021, en el 2022 y antes de su vencimiento en el 2023, él va a servir durante 5 años. No sé si me... O sea, la jefe, no sé si entendí mal la pregunta, pero la jefe lo que le dijo es, ese no le sirve, tiene que traer uno que se venza en el 2025. Me imagino que fue lo que le dijo. ¿Sí? Sí, eso fue, sí. No. Ángela, ¿eres tú? Sí. No, Sí, doctora Ángela. creo que hizo un raciocinio inadecuado. No sé. Muchas gracias, doc. No, por nada. ¿Qué otra pregunta? Les quería recordar una cosa. Estos endoceptivos tienen unos anillos de plata, ¿no? No sé si, creo que lo mencionaron ahí, pero no le hicieron como mucha bulla al anillo de plata. El anillo de plata es importante. También tiene un efecto anticonceptivo, pero también sirve para que pueda ser identificado el endoceptivo en la ecografía. Porque hay veces, por ejemplo, el Mirena no tiene anillo de plata. Entonces es más difícil verlo, pero sí se ve. Yo he hecho ecografías de personas con Mirena y se ve. Pero claro, pues si hay un anillo de plata, pues se ve mucho más fácil porque deja sombra acústica. Es como si fuera un cálculo. Eso del anillo de plata es importante. Hay unos dispositivos intrauterinos. Bueno, no era la idea traer pues todos los que hay. Pues ahí ella mostró los que normalmente se ponen, que es Multiloa, del 7, el AT de cobre, la 380A.
pero miren, hay dispositivos, por ejemplo, hay uno que se llama View, B de burro, I de puntico, U, que son unas bolitas. Si quieren, ustedes como están en computador y tienen internet, búsquenlo, se llama View, es muy bonito. Y hay otro que es de oro. Hay uno que es de oro, que es como una T, pero en vez de cobre tiene oro. Este View, tienen que poner View anticonceptivo, porque si no creo que no les va a salir lo que es un View. Son como ball. Es que pues, no estoy buscándolo acá, pero no lo estoy viendo acá. Pero que son como unas bolitas. Y hay otros, sí, no sé si ya lo vieron, se llama, si ponen View anticonceptivo, ahí les sale, es como parece como unos anillitos con unas cuenticas pequeñas, ¿sí? Bueno, y hay otros que tienen oro. Entonces, y también tiene también una duración podría demorar 8 o 10 años. Y hay otros que tienen plata. O sea, el tema de los dispositivos intrauterinos, o sea, son de muchos tipos. Hay uno que es fish, o sea, que es en forma de pescado. Hay otro, bueno, es que hay de tantos tipos. Hay otros que tienen forma de culebra, hay otros que tienen forma de tortuga. Hay muchos dispositivos, tipos de dispositivos. Digamos que aquí se mencionaron los más frecuentes, ¿no? Pero hay de muchos tipos si ustedes ponen tipos de dispositivos intrauterinos, se van a dar cuenta que son una cantidad impresionante y de todo tipo y con todo tipo de material. Los dispositivos intrauterinos son realmente milenarios, ¿no? O sea, vienen desde hace muchísimos años, muchísimos milenios, digámoslo así. Digamos que, por ejemplo, los primeros que utilizaron dispositivos fueron los egipcios, que utilizaban las almendras y los dátiles y estas semillitas y se las metían a las camellas para que las camellas no se embarazaran. Por ahí empezó la cosa. Entonces, digamos que después vino toda esa evolución hasta que hemos llegado a lo que tenemos hoy, que el más moderno es Cailina o Quilena, como le dijo ella, que es un endoceptivo muy chévere, con levonorgestrel, pero con una dosis más bajita que la que tiene el Mirena, pero que permite que las personas le llegue la menstruación. En cambio, el Mirena, la dificultad que tiene es que hay gente que le quita la regla completamente. Entonces, por eso, digamos, es un dispositivo como intermedio, ¿sí? Mirena se utiliza sobre todo en pacientes que quieren planificar y que además, por ejemplo, la regla les llega abundante y con cólico y no sé qué. Pues uno les pone un Mirena y listo, la menstruación le llega pero poquitico y se acabó el cólico y si tiene por ahí algún mioma le ayuda incluso a que se le reduzca de tamaño, etcétera, etcétera. O sea, hay unos beneficios importantes de la utilización de estos endoceptivos con levonorgestrel. Pero sí, la última tecnología que tenemos es Cailina. Cailina, exactamente. Cailina lo lanzaron, creo que como en 2016 o algo así, que yo estuve en el lanzamiento afuera de aquí de Colombia.
Fue como el 2016-2017. Sí, o sea, lleva unos 3, 4 años. Y digamos que aquí en Colombia debe llevar como un año. Son endoceptivos que con la colocación sus valores oscilan entre los más o menos 700.000 a 1,5 millones de pesos. Pero los tenemos disponibles aquí en Pasto. Aquí en Pasto hay la posibilidad de que una persona se coloque estos endoceptivos, pero quien esos endoceptivos se los tienen que hacer colocar por una persona que esté entrenada. Eso no lo puede poner todo el mundo, porque si una persona no tiene el entrenamiento para poner este endoceptivo que es costoso, termina colocándolo mal y se pierde el endoceptivo, se pierde la plata, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Bueno, ¿qué otra pregunta? Son las 6 de la tarde. Doctor Huertas, preguntas. Doc, no creo que haya preguntas. Estuvo muy claro, ¿no? Sí, Doc, estuvo muy buena la exposición y muy completa con los videos que aportaron las compañeras. Pues queda muy claro, es una exposición muy completa. Muy completa, sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, lo que estamos tratando es que las exposiciones sean lo más completa, o sea, que el tema quede completamente claro, pues que no haya oportunidad. Por eso es que yo asesoro el tema de la bibliografía y recomiendo lo del tema de los videos y todo eso para que el producto para los que escuchan sea de máxima calidad y pues en la voz y en la exposición de ustedes mismos. Eso es excelente. Todas las personas que han trabajado hasta ahora pueden dar fe que hemos hecho así. Entonces, que reciben acompañamiento durante la semana para estas exposiciones. Bueno, muy bien. Entonces, no siendo más, nada, por el chat feliciten a sus compañeros y nada, muchas gracias y ya nos vemos la otra semana. Muchas gracias, Doc. Hasta mañana, hasta la otra semana. Bueno, se cuidan. Gracias, Doc. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. No olviden Gracias, colocar Doc. los nombres y eso completos de los expositores con las cédulas, los códigos y el semestre. Ya vi que los pusieron. Gracias, doctor.